En 1996, Gray Sounds se sentaba en el banquillo del Southampton, equipo de la liga inglesa que en ese momento no atravesaba su mejor momento de la temporada. Y entonces un día el entrenador recibió una llamada, que era ni más ni menos que de George Weah, delantero del Milan, considerado en ese momento el mejor del mundo, que lo llamaba para recomendarle el fichaje de su primo Ali Dia, un internacional de la selección de Senegal, que tras salir del PSG se acababa de quedar sin equipo. Y como el Southampton estaba tan mal deportivamente y además estaba lleno de jugadores lesionados, el entrenador Sounds no se lo pensó dos veces y siguió el consejo de George Weah y fichó a Ali Dia. Poco tiempo después llegó este jugador, hizo un entrenamiento con sus compañeros, que se dieron cuenta de que era un jugador con poca habilidad. Y solo un día después, el sábado 23, ante la falta de jugadores, Sounds convocó a Ali Dia para el partido. En el minuto 34, uno de los delanteros del equipo se lesiona y ante la falta de opciones en el banquillo, el entrenador hizo debutar a Ali Dia. La expectación sobre el fichaje era máxima porque era el recomendado de George Weah y en los 53 minutos que Ali Dia estuvo sobre el campo, pues mostró que su presencia ahí era un sinsentido. Una sucesión de carreras por el campo totalmente descolocado, un gol fallado que cualquier jugador profesional marcaría, descolocado, sin técnica, sin táctica, sin posicionamiento. 53 minutos después, el entrenador hizo algo poco común en el fútbol, que es volver a mandar al banco a un suplente. Al día siguiente se esperaba al jugador en el club para volver a entrenar, pero no apareció, alegando una sospechosa y oportuna lesión. Nunca más volvió Ali Dia. Y entonces Sounds, el entrenador del Southampton, llamó a George Weah para pedirle explicaciones, porque había recomendado a su primo si sabía que no tenía ninguna habilidad para el fútbol. Pero su sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que George Weah no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Él no lo había llamado para recomendarle a ningún primo. No había oído hablar jamás de un tal Ali Dia. Y poco después se descubrió que había sido un compañero de Ali Dia que había llamado al entrenador suplantando a George Weah, y Ali Dia, por supuesto, estaba enterado. Esta curiosa anécdota que sucedió en los años 90, que hoy en día sería difícil que sucediera porque con la tecnología, antes de contratar a un jugador, se mira mucho más, se miran videos, se miran estadísticas, se miran datos. Eso que sucedió en los años 90, ese engaño que sufrió el entrenador del Southampton y que se descubrió cuando Ali Dia saltó a la cancha y demostró que no era un jugador profesional, nos puede llamar la atención sobre la importancia de estar atentos a los engaños del demonio. Jesús llama a Satanás el padre de la mentira. Estamos cerca de la Semana Santa, cuando al inicio de la Cuaresma leímos el Evangelio sobre las tentaciones de Jesús. El Evangelio nos dijo que el demonio se retiró hasta que llegara la hora, y la hora es esta. Jesús no se dejó engañar por el demonio y Jesús ya nos anunció que el demonio es el padre de la mentira. Por eso también es importante que nosotros pidamos al Espíritu Santo capacidad de discernimiento, porque el demonio nos puede engañar, nos puede estafar, como pasó en el caso del entrenador del Southampton, que fue realmente estafado. El demonio puede suplantar a otros, el demonio puede utilizar muchas voces. Por eso es muy importante que nosotros estemos atentos, tratando al Espíritu Santo, siendo almas de Eucaristía, siendo devotos de María Santísima y preguntándole directamente a Dios. Quizás una cosa que podría haber hecho el entrenador es volver a llamar a George Weah para verificar que la llamada sí la había hecho él. Nosotros también es importante que cuando escuchemos la voz interior, preguntemos a Dios: Señor, ¿esto me lo estás diciendo tú? ¿O me lo está diciendo mi egoísmo? ¿Me lo está diciendo mi soberbia? ¿Me lo está diciendo el demonio? Preguntar al Señor, confrontarse con Jesús, ir a la Eucaristía, ir a la dirección espiritual, y que de esa manera podamos hacer un discernimiento correcto de la voluntad de Dios. Le pedimos a la Virgen que no nos dejemos llevar nunca por los engaños del demonio, que suplanta, como suplantó también en el caso de Adán y Eva, y los engañó. Le pedimos a la Virgen que no nos dejemos nunca engañar y que sepamos siempre tener esa capacidad de confrontar las cosas con Jesús, para que tomemos siempre las decisiones correctas que nos lleven